Hoy vamos a hablar de un tema que quizá no es tan figurativo como el del día anterior, pero a mí me parece interesante. Vamos a hablar del nacimiento de la filosofía, del pensamiento lógico en la antigua Grecia, que realmente va a ser el nacimiento de nuestra filosofía, porque nosotros seguimos viviendo las fuentes de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Bueno, pues la filosofía griega nace como mito y hace un paso muy importante del mito al logos. Vamos a ver esto cómo ocurre. Ocurre de una manera sencilla, eh, fácil, cronológicamente en el tiempo. Los primeros filósofos, que le llamamos presocráticos, van a ser aquellos que entiendan que la causa de las cosas no son los dioses. No son los dioses los responsables de todo lo que ocurre. Las causas de las cosas van a estar en la naturaleza. Por ejemplo, lloverá cuando el cielo se cargue de agua, lloverá de manera tormentosa, como hace estos días en Valencia, cuando la temperatura del mar entra en colisión con el viento, con la temperatura del aire. Es decir, que habrá unas causas ligadas a la naturaleza, al agua, al aire, al fuego, a la tierra, que van a explicar los fenómenos que antes eran atribuidos exclusivamente a los dioses. Este logos, el mito al pensamiento. Esto estamos en la Grecia, en la parte peninsular de Grecia, la parte insular, pero vemos como realmente los griegos tienen un territorio pequeño y además muy montañoso, lo cual no les produce facilidad para su alimentación. Entonces tienen que establecer colonias. ¿Dónde se establecen? Lo primero en la costa de la Jonia, que es esta costa que hoy conocemos como la costa de Turquía. Éfeso, Focea, Príamo, Mileto, Samos, Halicarnaso, Rodas, esta zona. Cuando esta zona es colonizada y necesitará más espacio, los griegos se trasladarán a la Magna Grecia, que es el tacón de la bota, es decir, lo que es la Calabria, la parte de la Basilicata, parte de la Campania, y se trasladarán también a la isla de Sicilia. Ocuparán la Magna Grecia. Entonces vamos a encontrar filósofos presocráticos en la Magna Grecia y en las costas de la Jonia. Bueno, pues el nacimiento de la filosofía ya decimos que es el momento que el logos sustituye al mito. Es decir, la tarea de explicar la realidad del universo deja de ser cosa de los dioses y pasa a ser tener implicaciones humanas y fundamentalmente relacionadas con, ya hemos dicho, con los fenómenos terrestres, la tierra, el fuego, el mar y el aire. Bueno, esto ocurre en el siglo VI antes de Cristo. Bueno, pues en la evolución, ¿cómo hace esta sociedad? Pues en un principio era una sociedad aristocrática, porque entendían los griegos que la virtud, el arete, estaba en manos de la aristocracia. Después, su sistema educativo no era escrito, sino que era a través de los mitos de Homero y Hesiodo. Pero llega un momento en el siglo VI en que la sociedad se abre. Cuando una sociedad se abre, se hace permeable, llegan las corrientes de alrededor y la cambian. Por ejemplo, cuando vemos Egipto, 3.000 años de historia, más de 30 dinastías, pocos cambios. Porque realmente Egipto está rodeado de grandes desiertos, cruzado por un río maravilloso, pero con grandes desiertos, que lo aíslan del mundo exterior. De esa manera los egipcios no reciben visitas de personajes extranjeros y en tanto su manera de pensar, su manera de creer, sus dioses, sus costumbres van a permanecer inalterables a lo largo o muy poco alterables a lo largo de los tiempos. No ocurre esto en Grecia, es un lugar de paso desde el Oriente Próximo hacia el Occidente, está en el centro del Mediterráneo y ahí va a haber continuamente un trasiego de gentes que va a hacer que la sociedad con este comercio cambie. Entonces nace la filosofía como crítica al mito. El mito que era una explicación holística. ¿Y esto qué significa? Total de todas las cosas. Y además los fenómenos de la naturaleza no dependen más que de la voluntad de los dioses. Como ya decíamos, no, llueve porque Dios quiere, hace sol porque Dios quiere, se suceden las estaciones porque Dios quiere, hay guerras porque Dios quiere y paz porque Dios quiere. Todo depende de los dioses. El logos dirá, no, no, todo depende de cosas que tenemos que encontrar para poder así explicar la realidad.
Bueno, pues esto es un esquema muy horrible de los filósofos. Hemos dicho que hay los de la Jonia, y entre ellos están Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito. Los de la Italia meridional, es decir, los de la Magna Grecia, que van a ser Pitágoras y Parménides. Y luego van a venir unos filósofos que son como más pluralistas, entre los que vamos a encontrar, pues, por ejemplo, a Empédocles y a Demócrito. Muy interesante la figura de Demócrito. Ahora veremos por qué. Estos son los filósofos presocráticos más importantes. Aquí tenemos a Tales, aquí tenemos a Pitágoras, aquí tenemos a Anaximandro. Es decir, los filósofos importantes antes de Sócrates, los presocráticos. Bueno, pues vamos a ver los presocráticos de la Jonia. Aquellos que tenían una explicación para eliminar el mito, que era la naturaleza. Es decir, lo que ocurre en la naturaleza, en el agua, en el aire, en el fuego y en la arena, la tierra, es lo que realmente va a justificar los cambios que se den en esta naturaleza. Bueno, pues este es un lugar que a mí me encanta y me gusta mucho mostrarlo, que es la entrada, majestuosa entrada del Museo de la Acrópolis. Está en las faldas de la Acrópolis, es una construcción moderna de un gran arquitecto suizo. Bueno, pues este arquitecto lo que intenta es como perforar la montaña de la Acrópolis para, entrando dentro de ella, ver las sucesivas ocupaciones que ha tenido esta montaña hasta el final, hasta el momento de Pericles. Para esto crea una gran subida donde vamos a ir escalando por dentro, figuradamente, la montaña de la Acrópolis. Bueno, pues al pie de la subida, después de subir estos escalones, nos encontramos con un tímpano. Un tímpano muy deteriorado, pero que uno, cuando sabe lo que es, se produce gran emoción. Este es el tímpano del Hecatompedón. Es decir, antes de que existiera el gran templo de la Acrópolis, bueno, pues antes de que existiera el Partenón, bajo había otro templo, que era el Hecatompedón, un templo muy grande, de 100 pies. Este templo lo destruyeron los persas en la Segunda Guerra Médica. El pueblo griego decidió no construir nada, porque no querían recordar la invasión de los persas de la Segunda Guerra Médica, que luego terminaron perdiendo, pero en un momento asolaron Atenas. Pero cuando llegó Pericles dijo, no, todo lo contrario, hemos de construir sobre los restos del Hecatompedón para que vean que el pueblo griego está firme. Y se construyó lo que hoy es el maravilloso templo de la Acrópolis. Bueno, pues el Hecatompedón tenía un tímpano, y en el tímpano habían dos partes. Una parte que era el mundo del mito y otra parte que era el mundo de los presocráticos, del logos, del mito al logos. Vamos a verlo más de cerca para que podáis comprobar. Esta parte, que es una serpiente, es la parte del mito. Pues los serpientes, que se figura siempre las fuerzas demoníacas, son las que van a producir cambios en la naturaleza, en el mundo. Bueno, esto es adjudicarle a los dioses todo lo que va a ocurrir. Pero por otra parte ya surge una nueva concepción que va a ser la de los presocráticos, que es el mundo científico, el mundo del logos. Y aparece como un monstruo con 4 cabezas, que sostiene en la mano cada uno un símbolo del agua, un símbolo del fuego, un símbolo de la tierra, un símbolo del aire. Los 4 elementos que para el mundo de los filósofos presocráticos van a permitir entender lo que ocurre en la naturaleza. Bueno, pues ya hemos dicho que vivieron en la zona de la Jonia, que es la zona de la costa que hoy tiene Turquía en el mar Jónico, con ciudades como Éfeso, Mileto, Afrodisia, bueno, pues por supuesto Troya, por supuesto Éfeso. Bueno, pues de estas ciudades van a construir una serie de lugares con un gran desarrollo intelectual creado por los griegos que han emigrado anteriormente aquí, y ahí aparece una serie de filósofos. El primero será Tales de Mileto. Tales de Mileto es muy importante y seguramente muchos de vosotros o casi todos lo conoceréis. Se hizo famoso ¿por qué? Se hizo famoso porque predijo un eclipse solar en el año 585 a.C.
Esto le dio muchísima fama. Elaboró un teorema, el teorema de Tales, que es el teorema de las proporciones, que le valió medir la altura de la pirámide de Keops. Bueno, pues está Tales en Egipto, él ama Egipto, el agua para él es el motor de la vida y el Nilo le va a dar la razón. El Nilo es el que cambia las estaciones, el que produce la fecundación de la tierra, toda la vida de Egipto será a través del agua del Nilo. Bueno, pues él llega a Egipto una de las veces que va, y entonces aquí está, llegando a Egipto en su barquito, y hemos dicho que elaboró el problema de Tales, que es el problema de las proporciones. Es decir, que por ejemplo, AC es ACE, lo que BD es ABF. Es decir, ahora lo vamos a explicar mejor para que lo entendáis. Llegó ayer y dijeron, a ver, aquí tenemos las proporciones 10 partido por 14, 10 partido por 14 es igual a 2 partido por x. Despejamos la x y es 14 por 2 dividido por 10. Es decir, que x es igual a 2,8 centímetros. Ese es el teorema de Tales. Entonces va a Egipto y le dicen, pues dinos cuánto mide la pirámide, tú que eres tan listo. Y dicen, pues yo lo voy a hacer enseguida. Se pone él y mide, él sabe lo que mide, 1,72, y mide su sombra a las 12 del mediodía. Su sombra mide 2 metros. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Mide la sombra de la pirámide y establece la relación de proporcionalidad. Es decir, yo soy a mi sombra lo que la altura de la pirámide es a su sombra. Conocemos mi altura, conocemos mi sombra, conocemos la sombra de la pirámide. Lo único que nos falta conocer es la altura de la pirámide. Pues con esta ecuación tan fácil se consigue averiguar la altura de la pirámide, lo cual dejó a los egipcios como muy conmovidos. Teorema de Tales, teorema de las proporciones, el gran filósofo presocrático. Otro filósofo presocrático fue Anaximandro, y esta imagen la he tomado de la Escuela de Atenas, la gran pintura de Rafael que decora la estancia vaticana de la asignatura más importante, donde el Papa firma sus propuestas, sus edictos y sus leyes. Bueno, pues en esta sala está pintada por Rafael y se llama la Escuela de Atenas, porque en ella aparecen todos los filósofos. Yo he cogido a Anaximandro y os lo he aproximado para que lo veáis. También vivió en Mileto, pero este no creía que el agua, ni el viento, ni el fuego, ni la tierra fueran responsables. Hablaba de algo, un principio indeterminado, que era el apeirón. Y este principio indeterminado era el que era capaz de generar los distintos mundos, las distintas creaciones en el universo. Bueno, pues, ¿pero cuáles fueron sus aportaciones? Una muy importante. Fue el que introdujo el reloj de sol. Él le llamó escafe, que es bol, porque realmente era un bol con una varilla. Y este bol con la varilla marcaba las horas solares. También fue un gran cartógrafo, porque supo medir las distancias y entonces elaboró los primeros mapas. Aquí tenemos el escafe. Pone un bol y en el centro una varilla, y el sol va a iluminar las distintas horas solares. Digo que fue el que inventó la cartografía y fue el primer que elaboró el primer mapa de Grecia, que no ha variado nada hasta el siglo XV. Aquí lo tenemos, es decir, elaboró este mapa. Aquí tenemos el Mediterráneo, Italia, España, Córcega y Cerdeña, Grecia, la costa de la Jonia, la costa del norte de África. Un mapa bastante a que se aproxima mucho a la realidad. Digo que hasta el siglo XV no se mejoró este mapa. Es decir, que fue un gran cartógrafo. Anaxímenes, otro de los presocráticos de la Jonia, pensaba que el principio que era capaz de explicar todo era la situación de los vientos, del aire. Era como Tales, tenía un principio definido, pero para él, en vez de ser el agua como era Tales, para él será el aire. Bueno, pues nos vamos desde la Jonia a la Magna Grecia, que es el sur de Italia, la bota más Sicilia. Aquí tenemos la Magna Grecia. Bueno, pues aquí vivieron dos grandes filósofos, Pitágoras y Parménides. Pitágoras, aquí los tenemos, Pitágoras, aquí está,
A ver si lo puedo localizar. Pitágoras y Parménides. A ver, Pitágoras y Parménides. Bueno, pues Pitágoras nació en Samos en el siglo VI a.C., pero pronto abandonó Samos, aquí está la isla de Samos, y pasó desde Samos a Crotona, en la bota de la península itálica. Allí estableció una escuela, la escuela de Pitágoras, una gran escuela donde se formaron grandes matemáticos y grandes filósofos, porque Pitágoras era un pensador y además un gran astrónomo y un gran matemático. Aquí lo tenemos también en la escuela de Atenas. Aquí vemos a Pitágoras como está trazando sus directrices a unos alumnos que le están escuchando. Aquí tenemos a Pitágoras, que tiene en su mano una pirámide y en la otra mano que tiene el teorema de Pitágoras. Es decir, la hipotenusa z al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de x e y. Esto se cumple siempre en los triángulos rectángulos. Es decir, que z al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto fue un invento importantísimo porque se permitió la medición de las tierras. Que hasta entonces, pues cuando, por ejemplo, en el Nilo, cuando llegaba la inundación, cuando pasaba la inundación, los lindes no se conocían, pero cada uno sabía los metros que tenía. Entonces con esto se podía volver otra vez a establecer el territorio de cada uno. Bueno, aquí le tenemos a Pitágoras en la portada muy importante de la Catedral de Chartres, porque decía que la geometría era un vínculo muy importante entre humanos y los secretos del cielo. Es decir, que fue un gran pensador, un gran filósofo, un gran matemático, Pitágoras. Parménides vivió en la colonia de Elea, al sur de Italia. Decía que nada cambiaba. Lo que cambia es nuestra percepción de las cosas. Es un poco también verdad, porque un mismo hecho es visto de manera diferente por cada una de las personas. Entonces realmente fue el primer filósofo que tuvo que elegir entre la sensación y la razón. Él se quedó con la razón, por eso fue el primer filósofo racionalista. Aquí lo tenemos, nació, hemos dicho, que en Elea, vivió en la ciudad de Elea, en la bota de Grecia. Y tenemos a Elea. Elea. Este es Heráclito. Heráclito nació también en la Jonia, no en la Grecia. Heráclito nació en la isla de Mileto, en Éfeso, y aquí tenemos la gran biblioteca de Celso, de la ciudad de Éfeso, una ciudad muy, muy egipcia. El sur, toda la zona de la costa del mar Egeo turca es de una riqueza extraordinaria en ruinas griegas, maravillosa. ¿Por qué? Porque fue la primera de las colonias que se estableció fuera de la tierra de los griegos. Bueno, pues Heráclito, que nos dijo, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, dado que sus aguas no son las mismas. Y añadiría, y nosotros tampoco. Y este pensamiento lo tengo cada año cuando digo Javea, me zambullo en el agua del mar, me encanta el mar. Entonces pienso, el agua no es la misma, yo no soy la misma, pero nos volveremos a encontrar. Ojalá nos encontremos muchos años. Bueno, pues este pensamiento yo recuerdo a Heráclito cada año en esta frase suya que todo cambia tanto que nunca beberás el agua del mismo río. Bueno, todo fluye y no podemos descender 2 veces por el mismo río. Y Heráclito encontraba que había una razón, que no era ni la tierra, ni el agua, ni el mar, ni el aire. Era todo junto, una razón universal que era la que era capaz de producir los cambios en la tierra. Bueno, tenemos luego a Empédocles, otro gran filósofo de la época presocrática, y este filósofo vivió en Agrigento, en el sur de Sicilia, enfrente justo de las costas de Túnez. Y era un hombre que amaba la democracia en contra de la oligarquía. Se trasladó a Seliunte, que era otra ciudad griega, también en el sur de Sicilia, y allí vaticinó una cosa que a mí me parece como microbiólogo sumamente importante. Hubo una peste, una enfermedad, una gastroenteritis con mucha fiebre, murió mucha gente, y entonces él llegó a la conclusión de que el portador de este mal estaba en las aguas, que las aguas debían depurarse, que las aguas fecales
debían separarse de las aguas de consumo humano. Esto lo dijo en el siglo VI a.C. Hasta el siglo principios del XIX, en Inglaterra, no empezó a tenerse este concepto de las aguas portadoras de enfermedades y la separación de las aguas fecales de las aguas para el uso doméstico y para la ingesta. Importantísimo, en el siglo VI a.C. y hasta el XIX esto no se puso en práctica en el mundo. Estos filósofos eran gente que pensaba muy bien y profundamente. Él vivió, ya hemos dicho, en Agrigento, aquí hemos puesto un recuerdo de Agrigento, el bellísimo Templo de la Concordia, y aquí ponemos otro bellísimo templo de Seliunte, donde él aseguró que el portador de la enfermedad estaba en las aguas contaminadas. Aquí tenemos el sur de Italia, Agrigento y Seliunte, los lugares donde vivió este filósofo presocrático. Bueno, pues realmente hemos hablado ya de la teoría de los 4 elementos, los 4 elementos de los presocráticos que quieren justificar lo que pasa: el agua para Tales de Mileto, el fuego para Heráclito, el aire para Anaxímenes de Mileto, la tierra para Genofanes de Corofón. Bueno, pues entonces, la vida es un equilibrio entre estas 4 fuerzas, que son los capaces de producir grandes cambios o gran tranquilidad. Bueno, pues hacían responsables a estas, no a los dioses ya, sino a las fuerzas de la naturaleza. Filósofos presocráticos: fuego, aire, agua y tierra. Uno de ellos que hemos dejado para el final es Demócrito, porque fijaros Demócrito, qué imagen se ha puesto aquí, la de un átomo, porque él junto a Leucipo elaboró la teoría atomista en el siglo VI a.C. Es decir, ¿qué decía? Que los cuerpos estaban formados por pequeñas partes, que en sí no eran nada, átomos, pero que al juntarse eran materia, tenían ya forma, tenían ya peso, eran ya cosas que se podían pesar y medir. Es decir, la teoría atomista nació con Leucipo y con Demócrito en la época del siglo VI a.C. Aquí tenemos a V a.C. Aquí tenemos a Demócrito y a su teoría atomista. Bueno, luego ya entramos en la filosofía, que fue los filósofos griegos, que todas conocéis: Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, aquí tenemos la escuela de Atenas, que os he dicho antes, os he ido enseñando parte de la escuela de Atenas, y aquí tenemos Aristóteles con el dedo señalando a la tierra, Platón con el dedo señalando al cielo, Sócrates, que está explicando, él siempre hablando, aquí en Alejandro y Epicuro, Zenón, Anaximandro, Averroes, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Diógenes, Euclides, Ptolomeo, y aquí en una esquinita está Rafael, que se ha pintado él para poder decir que él ha estado también, aquí lo vemos, en el cuadro, el gran cuadro de la escuela de Atenas. Es un cuadro que a mí, yo lo he visto muchísimas veces, pero me da muchísima emoción. Una de las veces tuve la suerte de, un hijo mío me regaló una entrada para 7 de la mañana y fui sola, bueno, con mis nietos. ¡Qué emoción! Poder no tocar, porque no lo toqué, pero podía tocarlo. La escuela de Atenas. Estar sola delante de la escuela de Atenas es una de las cosas más bellas que me han ocurrido en la vida. Bueno, pues aquí tienen ustedes la escuela de Atenas. Y esto es la escuela de Atenas hoy en Atenas. Esto es una edificación neoclásica del siglo XIX, donde aparece la diosa Atenea y en la parte de abajo los grandes filósofos Platón y Aristóteles de la escuela de Atenas. Sócrates fue el primero de los 3. Él no escribió nada, le conocemos por los diálogos de Platón, por los escritos de Jenofonte, por las comedias de Aristófanes o por las menciones que Aristóteles hace de él con mucha frecuencia. No escribió nada, siempre hablaba. ¿Dónde hablaba? En el Ágora. El Ágora está presidida por la Acrópolis aquí y por el Hefesteion, que es uno de los pocos templos dedicados a Hefestos, el dios hombre, el dios que elaboraba las armas para el inframundo, para los dioses. Bueno, pues este templo está tan bien conservado, está maravillosamente bien conservado, no está restaurado. ¿Por qué? Porque fue una iglesia. Y desde el siglo IV la iglesia pues, lo mantuvo y no se ha derruido. Bueno, pues aquí tenemos el Ágora donde nuestro amigo Sócrates hablaba. Este es el Ágora ateniense hoy, un edificio que han pagado los Rockefeller. Y esto es el Ágora, una figuración de cómo sería anteriormente, y esto es lo que queda de Ágora a los pies del Hefesteion. Bueno, pues aquí tenemos a Sócrates con sus alumnos, de un cuadro de José Aparicio.
Bueno, para Sócrates era importantísimo el lenguaje, el valor del lenguaje. Y entonces, él que utilizaba como técnica de enseñanza la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? La comunicación interpersonal, pero además con una cuestión. Siempre planteaba gran modestia, solo sé que no sé nada, pero sobre todo planteaba dudas. Al alumno le hacía dudar, le hacía una pregunta y le hacía que el alumno elaborara la respuesta. De esta manera, el pensamiento no se aprendía, sino que se creaba. La mayéutica es la generación de una respuesta a través de una pregunta, la generación de un pensamiento a través del lenguaje. No escribió nada, murió. ¿Cómo murió? Pues murió porque para él la política y la moral debían ser lo mismo, cosa que no ocurría ni entonces ni ahora. Y fíjense lo que decía: si cada uno entiende por justo y por bueno una cosa distinta, la comunicación y la posibilidad de entendimiento entre los hombres resulta imposible. Esto quiere decir que los muros no conducen a nada. Hay que crear puentes. De manera que yo mi verdad, la mía, la debo poner en tela de juicio. Y el de enfrente también la suya. Bajando el nivel de nuestra verdad, pues nos aproximamos a la verdad del otro. Y de esta manera establecemos vínculos de cosas comunes en nuestras verdades. Es la única manera de que haya paz, de que haya concordia, que la gente se entienda. Ya lo decía esto Sócrates. Y por esto, pues decía que cuando uno habla, ha de hablar con sustantivos: mesa, silla, cama, despacho, ordenador. No con adjetivos: bonito, alto, bajo, blanco, negro. Porque los adjetivos no definen. Lo que definen, solamente definen al nombre. Pero lo que da concepto es el nombre. Entonces hay que hablar con sustantivos. Nada de adjetivar todo el rato, hacerlo todo muy largo. No. 4 palabras que sean sustantivos. El adjetivo, cada que lo ponga cada uno. Pero el sustantivo que se defina bien. Esto no gustó en Grecia. Y esto lo llamó él intelectualismo moral, que es, sabiendo lo que es la justicia, se puede ser justo. Y solamente sabiendo lo que es bueno, se puede obrar bien. De esta forma identificaba la virtud con la justicia, con el saber. Pero esto, digo, no gustó en Grecia y se le condenó a muerte. Él aceptó en su alma la convicción de que debía morir porque debía obedecer el mandato de la ciudad. Pero aprovechó morir por su mano. No quiero que me maten, ni me quiero escapar, ni quiero que me juzguen. Y entonces, con la cicuta, se quitó la vida. Aquí tenemos un cuadro de David, donde se va a tomar la cicuta. Sócrates pensando que la justicia solamente está en los que piensan de manera cuerda. O David Bató contándonos de la muerte de Sócrates. Esto está relatado en uno de los diálogos de Platón, que se llamaba el Fedón, en el que va a narrar las últimas horas de Sócrates y habla principalmente del tema de la muerte. Bueno, por ejemplo, frases de Sócrates: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. ¿Cómo debe ser un juez? Debe ser sabio, prudente e imparcial. Y para esto de escuchar con atención las palabras del juzgado. Escuchar y luego elaborar una respuesta que sea sabia, prudente e imparcial. Bueno, el juez de Sócrates es como el de ahora, un buen juez. No vamos a poner el nombre ni a uno ni a otro. Cada uno entiende cuál es el buen juez. Bueno, el siguiente fue Platón, la teoría de las ideas. Para Platón hay dos mundos. El mundo real, que es el mundo de las ideas, y el mundo de la materia, que es el nuestro. Entonces, para Platón, nuestro mundo es una copia vil del mundo de las ideas, donde Demiurgo, el dios, organiza el mundo de las ideas, que es lo que luego se va a copiar en el mundo real. Es decir, nosotros somos una copia de la realidad. Entonces, la teoría de las ideas de Platón fue representada en el mito de la caverna. Entonces, ¿qué dice el mito de la caverna? Si nosotros miramos a una caverna iluminado por un fuego, lo que vemos es una representación de lo que realmente hay. No vemos la realidad,
Vemos la realidad manipulada por el fuego. Es decir, el mundo material, que es este, solo copia el mundo ideal, que es este. El mundo de la idea, el mundo del logos, el mundo de Miurgo, es el mundo que posee las verdades. Nosotros somos un plagio de estas verdades. Bueno, pues entendía que el mundo podía ser gobernado por mujeres, aunque eliminaba la propiedad privada y establecía un gran sistema de enseñanza pública. Platón no amaba el arte. Decía que los artistas eran engañosos porque hacían un doble plagio. Si la naturaleza plagiaba el mundo de las ideas, los artistas plagiaban el mundo. Entonces plagiaban primero al mundo natural y luego al mundo de las ideas. Es decir, que el artista hacía un plagio del plagio, los despreciaba profundamente. Aristóteles nació en el siglo IV, vino de la Tracia, se trasladó a Atenas para estar en la Academia Platónica, fue alumno de Platón y aprendió las enseñanzas de Sócrates a través de Platón. Él vivía en la Tracia, desde la Tracia, que está al norte de Grecia, se trasladó a Atenas, a la escuela de Platón. Fue maestro de Alejandro Magno. Entonces, Alejandro Magno fue un hombre culto, lector, conocido de leyes, aunque cumplió los 30 años, fue un hombre sabio. La sabiduría se la prestó Aristóteles. Aquí tenemos a Aristóteles con el joven Alejandro Magno en una de sus enseñanzas. Una frase que siempre repetía Aristóteles a Alejandro Magno: ni demasiado ni demasiado poco. Es decir, como decían en mi pueblo, ni sosa ni potasa. Hay que estar en el término medio. Hay que intentar siempre acercarse al centro, porque en este centro confluyen o pueden confluir las ideas de todo. Ni demasiado ni demasiado poco. Hagamos lo que podamos, pero no intentemos hacer lo que no está dentro de nuestras fuerzas. Para él estaba compuesto por materia y forma. Materia era el producto de que estaban hechas las cosas y forma las cualidades específicas de estas cosas. Es decir, que todo era un juego entre productos y cualidades específicas de cada una de las cosas. Hay una teoría aristotélica que a mí me gusta mucho porque no ha perdido vigencia en absoluto. Bueno, nada de Aristóteles ha perdido vigencia, pero realmente la teoría de la concausa. ¿Y esta teoría qué quiere decir? Un efecto que llueva, que se venga el verano, que haga frío, que haga calor, que tenga un hijo, que tenga 2 hijos, que esté enferma, que esté sana. Un efecto es hijo de muchas causas. Es decir, que no resulta que el efecto es hijo de una causa, no. Confluyen varias causas que tendrán distinto peso, distinta carga de variable, distinto peso, pero que cada una será responsable de una pequeña parte de este efecto. Aristóteles habla de causa material, de causa eficiente, de causa formal y de causa final. Entonces vamos a hablar de la multicausa, efecto, hijo de muchas causas. Cada cosa que nos pasa no es por una cosa, es por muchas cosas. Para poder estudiar hay que ponderar la cantidad que importa cada una de estas causas que originan el efecto. Bueno, pues para Aristóteles el hombre es un animal político. Yo también lo creo. El hombre es parte de la política. Cada uno de nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras ideas y defenderlas sin llegar a intentar cambiar las ideas de los demás, intentando una aproximación de las ideas de uno y de las ideas de otro. Era un poco machista porque consideraba que las mujeres eran una parte incompleta de los hombres. Esto lo vamos a querer olvidar porque realmente no pega mucho con el mundo aristotélico. Bueno, para él había 3 clases de Estado: la monarquía, la aristocracia y la democracia. La monarquía mandaba uno, la aristocracia mandaba la arete, aquellos escogidos, y en la democracia mandaba al pueblo. Demoscracia, mandato de la gente. Demos es estudio de la gente. Bueno, pues, pero tenía un peligro, que era la demagogia. Que era, hablaremos de democracia cuando no hay democracia. Estos que dicen, no, porque las ideas demócratas dicen ta. Y todo lo que dicen ta y ta no tiene nada que ver con la democracia. Esto es la demagogia. Bueno, pues este era el peligro que ya veía
en su momento Aristóteles. Decía, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Esta a mí me encanta. Somos lo que hacemos día a día. De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. La excelencia no es lo que hacemos en un momento de coraje. La excelencia es aquello que durante nuestra vida ha sido una constante. La honradez, el amor al trabajo, el esfuerzo, la generosidad, la educación. Todo esto es lo que va a ser la excelencia. Lo que uno somos cada día, no un día, cada día. Repetimos cada día como un hábito de vida. Solo una mente educada puede entender un pensamiento sin necesidad de aceptarlo. Yo entiendo lo que me estás contando, lo entiendo, pero no me parece que es lo que yo creo, pero lo entiendo. Es que si no lo entiendo ya, mira, paramos, ya. Yo cuando en la tele hablan y digo, no entiendo nada, ha escrito muchas veces, no entiendo lo que dicen, entonces no me lo planteo. Si lo entiendo, es un paso, no lo acepto, pero yo lo entiendo. Entonces me pongo en disposición de hacer lo mío, y haciendo lo mío, lo voy aceptando poco a poco. Bueno, yo he querido darles una idea de lo que es la filosofía, el paso del mito al logos, no sé si lo he conseguido. Bueno, otra frase es los que educan, los maestros, son más importantes que los padres, porque uno está en la vida, pero otros te enseñan a vivirla. Yo también creo que es importante los maestros. Yo he estudiado mucho a lo largo de mi vida en distintas facultades y no he olvidado a mis buenos maestros. Por supuesto que tampoco a mis padres. Todos son parte importante. Muchas gracias y hasta el próximo día.